y el respaldo. Muy bien, entonces sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva y última clase de Ciencias Naturales en su Escuela San Alfonso de Perpina. Espero sinceramente que se encuentren muy bien, ya vamos dando por término a un proceso muy bueno, con ustedes por supuesto que iniciamos en marzo de este año, y que hemos tenido la oportunidad de acompañarnos durante todo el año para ir aprendiendo sobre una de las disciplinas más maravillosas que hay del conocimiento, que es el estudio de las ciencias de la naturaleza. Pero sinceramente que la asignatura les haya aportado muchas cosas valiosas en su formación y que de esta clase se hayan ido sabiendo cosas que antes no conocían o entendiendo mejor su entorno natural, que al final es la utilidad última del estudio de la ciencia, no solo desarrollar el pensamiento, sino también tener una visión más crítica del mundo que me rodea para poder actuar responsablemente sobre él. Ese es el sentido de lo que hemos estudiado en este año. Les comentaba a sus compañeros que llegaron más temprano y ahora ya, ¿cierto?, dándole la bienvenida a todas y todos, les comento lo que vamos a hacer en la clase de hoy. La semana anterior, cuando tomamos la prueba, no tuvimos tiempo para revisar la guía, ya la guía de actividades sobre las cuales ya les mandamos sus notas, eh, y tampoco hemos tenido el tiempo de explicar la prueba. Entonces, a modo de cierre de las actividades que se han hecho, el día de hoy vamos a hacer la retroalimentación de la guía. Sí, vamos a explicar a modo muy general qué era lo que se esperaba contestar y por qué a algunas personas no les fue tan bien, ¿ya? Porque muchas veces se aproximaron a la respuesta, pero no necesariamente dieron en ella, ¿ya? Y eso también lo vamos a aclarar hoy día. Y después vamos a hablar de la prueba, les voy a explicar cuáles eran las respuestas correctas de la prueba o qué es lo que se esperaba que ustedes contestaran en ello, para que más o menos puedan tener una aproximación en su promedio, ya ahí con su nota. Como les dije y como ustedes saben, el promedio de ciencias naturales del tercer trimestre viene de tres cosas. Primero, de la guía de química, que la vamos a explicar a continuación. Segundo, de la prueba coeficiente 2, que también la vamos a explicar. Y en tercer lugar, de la nota de asistencia y participación, que la profesora Carolina gustosamente me va a mandar durante estos días para poder tenerle su promedio, ¿cierto? Muy bien. Gracias, profesor. Entonces, esta semana ya deberíamos tener todas las notas listas para que usted tenga una idea de cómo terminó la semana. ¿Okay? Así que le invito a quedarse, ¿ya? Y si usted tiene cualquier duda o cualquier otro particular, sabe que al final de la clase también las puede plantear. Así que, dicho eso, vamos a proceder a revisar, en primer lugar, la primera evaluación que nosotros tuvimos, que era, esta no es, que era la, ¿cómo se llama el panel de acá? Un segundo. Un segundo, un segundo. Ahí sí. Ahora sí. Guía de actividades número 3. Esta guía contaba con una particularidad, estimados estudiantes. Ah, de veras que le puse que no se puede. La respuesta. Contaba con una particularidad, y es el hecho de que era una guía completa de desarrollo. ¿Ok? O sea, no era como las otras guías que nosotros habíamos hecho anteriormente, que tenían la opción de colocar alternativas y eso de pronto les facilitaba un poco la respuesta. En esta oportunidad, el ser de desarrollo suponía cierta dificultad. Y sí, Pía, me veo azul, pero es porque la luz que hay acá es amarilla. Ya hace un contraste bien especial con la camisa que traigo, entonces me veo particularmente azul hoy día. Pero gracias por notar. Ya. Entonces, vamos con la guía. Esta era la guía que hicimos sobre química, que era esencialmente de desarrollo. En el primer ítem, que era de respuesta corta, yo consideré que la mayoría respondió a modo muy general, de muy buena forma. Y aquí es importante hacer notar algo, y esto a lo mejor le han explicado profesores en otras asignaturas también, que no siempre existe una sola respuesta correcta. ¿A qué me refiero? Que yo me encontré con mucha variedad de respuestas en cada pregunta y en general las consideré buenas siempre y cuando dieran con la idea clave de lo que se estaba preguntando. Lo que sí me llamó poderosamente la atención es que pese a que mencionaba que era un ítem de respuesta corta, hubieron personas que me escribieron párrafos de respuesta. ¿Okay? Escribieron muchas palabras, escribieron la respuesta como si se tratase de una guía donde les estuviéramos pidiendo respuestas largas. Y acá, cuando yo les expliqué, fui bien claro al decirle que lo que debían poner eran solamente dos palabras, nada más que eso, ¿ya? Si bien es cierto, hubo personas que escribieron mucho texto, eso no les aseguraba que estuviera bueno. Yo buscaba que estuviera la idea de lo que se les estaba preguntando y eso es lo que evalué, ¿ya? Pero para una próxima ocasión, bueno, ustedes ya no van a estar en la escuela, pero
Si deciden estudiar más adelante, deben ser muy cuidadosos al momento de seguir las instrucciones y de contestar lo que se les está pidiendo, ¿ya? Porque los profesores en la universidad, por ejemplo, no les van a perdonar ese tipo de situaciones. Así que deben tener mucho ojo con leer comprensivamente qué es lo que se les está solicitando, ¿ok? Dicho eso, entonces, vamos a revisar rápidamente cuáles eran las respuestas correctas, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta número 1 decía, Demócrito postuló que la materia era y estaba formada por una partícula a la cual llamó átomo, que significa. ¿Cuáles eran las respuestas que deberían ir acá, muchachos? A ver si ustedes me van ayudando, para que lo hagamos rapidito. ¿Cuáles eran las dos palabras que podíamos poner acá? En la 1. Eterna y sin división. Correcto. ¿Ya? Eterna, sin división. Y nada más. Si usted ponía eso, la respuesta estaba correcta. Si se fijan, eran dos palabras. No había que poner un párrafo y no había que poner una explicación sobre esto. Simplemente dos palabras, nada más. ¿Okay? Eso es lo que le estábamos preguntando. Pregunta 2. Uno de los postulados de Dalton indica que los átomos son partículas, espacio e espacio. Dalton postuló a lo menos 4 postulados sobre el átomo. Bastaba con que usted pusiera 2. ¿Qué se debía poner en esta respuesta? Puede poner también esférica e ¿Ok? iguales. Esférico Iguales, e iguales. eternos, indivisibles, en fin. O sea, que con que usted pusiera 2 de esas, ya iba a tener la respuesta correcta. ¿Se fijan? Entonces, no era mucho más que esto, mucho más de lo que aparecía en el perfil. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 3. Thomson descubrió que los átomos estaban formados por, a través de su experimento con los... El hecho de que aquí la pregunta 3 me evoque mi atención al postulado de la teoría atómica de Thomson, es porque lo que se está destacando es el hecho de el principal aporte que hizo Thomson al modelo atómico, que fue el descubrimiento de los... ¿De los? Electrones. Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Y él lo hizo a través de su experimentación con los átomos, y si usted buscaba la información y era más específica, podía ir al trabajo que hizo con los rayos catódicos, que nunca lo mencionamos en clase, ¿ya? Pero él experimentó con átomos mediante un sistema en el que utilizaba rayos de energía para descomponer átomos, separar las partículas y de ese modo aislar los electrones, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, al final podía poner cualquiera de las respuestas, una más general o una más específica si que usted había leído materia al respecto. ¿Digan? Entonces, todas esas palabras funcionaban, correcto, sí, los rayos catódicos funcionaban. ¿Ya? Muy bien. Es súper interesante el experimento, entonces, por si usted lo quiere buscar, investigar un poquito más sobre eso. ¿Ya? Pregunta 4. Dice, el modelo atómico propuesto por Rutherford indica que el átomo estaba formado por una región central llamada, donde se concentran las cargas, y una donde giran los... Y en esta pregunta, increíblemente, de todas las personas que hicieron, por lo menos los que yo revisé, deben haber sido 2 los que tuvieron los 4 puntos. 2. Y todos se equivocaban en lo mismo. A ver si puede usted ayudarme con la respuesta. Rutherford indica que el átomo estaba formado por Ya, una pero región central será llamada... una región llamada núcleo, Núcleo. Muy bien. donde se concentraban las cargas Cargas positivas y positivas. negativas, Bien. donde giran los orbitales. Y una... Una masa. Negativa. No. Ahí se equivocaban. Justamente, todos ponían negativas. Y una externa, donde giran los... Electrones. Ah. Fíjense cómo queda la redacción. El átomo no tiene una región negativa. Dice, el átomo está formado por una región central llamada núcleo y una externa donde están los electrones. Yo sé que de pronto la redacción era un poco pilla, pero usted debía fijarse y recordar que no es que el átomo tenga una región negativa, el átomo tiene una región central y una región externa. La central se llama núcleo, donde están las cargas positivas, y las externas se llama corteza, donde están los electrones con carga negativa. Y por eso yo les decía que en esta pregunta a mí me llamó mucho la atención, muchachos,
mucho la atención, cómo 2 o 3 personas del curso fueron los únicos que tuvieron los 4 puntos. Y el resto todos ponían positivo o negativo. Y decía, ¿por qué? Sí, en ninguna parte ahí me está hablando de una parte negativa. Ya, por una órbita, si usted, por ejemplo, en vez de externa ponía corteza, ponía órbita, ¿ya? También estaba bueno. Pero no recuerdo haber leído esas expresiones, ¿ya? Sino que lo más cercano fue, por ejemplo, corteza. Y eso a esas personas les dio el total del puntaje. Y aprovecho de decir lo mismo, quizá ustedes no se dieron cuenta, pero en los 3 cursos solo hubieron 2 7. O sea, 2 personas que tuvieron la guía completamente bien hecha. ¿Okay? Y uno de los principales errores fue este, y por eso me llamó la atención, y aquí va la sugerencia para ustedes, tienen que tener mucho ojo con entender la redacción que lleva la pregunta. Eso se llama comprensión de lectura, y relacionar lo que están leyendo con lo que hemos aprendido en clase para no confundir los conceptos. ¿Ok? Tía Pascal, les voy a dar las notas de la guía si lo desea, pero la de las pruebas no las tengo todavía, ¿ya? La de las pruebas no las tengo todavía, pero las de esta guía sí se las puedo volver a mencionar al final, ¿sí? No hay problema. Ya, sí, ¿se entendió la 4, por si acaso? ¿Todos entendieron que esto era lo que se tenía que poner ahí? Pregunto. Sí, profe, se entendió, pero ahí tenía un truquito. Clase. ¿Cuál era el truquito? Eso, vos de la corteza. Ah, sí, pues. Sí, pues. Había que tener mucho ojo ahí con la lectura, ya, para entender la reacción de lo que se me estaba pidiendo. ¿Ok? Ya vamos con la 5. Según Bohr, los electrones giran mientras se encuentren en ellos, no liberan ni absorben. Entonces, según el modelo atómico de Bohr, que fue el penúltimo que estudiamos antes del modelo mecánico cuántico, los electrones giran en... ¿Quién se acuerda? Órbitas. Muy bien. Órbitas, orbitales, niveles de energía. Cualquiera de las 3 era correcto. ¿Ya? Entonces hubo gente que puso órbitas, otros que giran en niveles de energía, ¿ya? Todas esas eran correctas. Y, finalmente, mientras se encuentran en ellos, los electrones no liberan ni absorben, ¿qué cosa? Energías. Y ahí era solamente la palabra energía, muchachos. Algunos me pusieron fotones, pero no necesariamente todos los átomos desprenden fotones ni absorben fotones, ¿ya? Así que la palabra correcta era energía, ¿ok? Y es porque en algún momento de la clase yo les dije que los electrones podían saltar en estos diferentes niveles. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el átomo era como una cebolla que tenía capas y que los electrones podían moverse entre estas capas? Bueno, al hacerlo, absorben o liberan energía. ¿Y por qué? Porque son saltos energéticos que hacen los electrones, ¿ya? Así que la palabra final que debía ir ahí era energía. Entonces, estas eran más o menos las respuestas que usted debía dar en esta parte de completación de respuesta corta. No sé si quedó alguna duda o si quedó clarito lo que eran las respuestas. ¿Se entendió? ¿Sí, sí? Ya. Vamos con la segunda parte. Ahora venía la parte de ejercitación y aquí igual, muchachos, no era necesario poner respuestas extremadamente largas, sino que ir al grano con lo que se me estaba pidiendo. La parte 1 decía, determina el valor del número atómico, número másico, cantidad de protones, neutrones y electrones de los siguientes elementos químicos. Y en realidad eran elementos no tan complejos, exceptuando por el argón quizás, que más encima no eran iones. Entonces, no había una diferencia entre el número de electrones y el número de protones, ¿ya? Por lo que los 2 primeros valores, Z y A, se sacan directamente de la tabla periódica, y yo por eso les puse una tabla periódica aquí como para tratar de que se ayudaran un poco, aunque sé que no se ve mucho. Y los demás valores se extraen de los primeros. Esto nosotros lo hicimos y lo practicamos en clase, así que aquí yo esperaría que la mayoría tuviese todas sus respuestas lo mejor posible, y en realidad fue la parte en la que más o menos les fue mejor. Ahora, ojo, acá hubieron personas que en esta parte hicieron la configuración electrónica. Hicieron la configuración electrónica del cloro, hicieron la configuración electrónica del magnesio, y eso solamente por no leer lo que se le estaba pidiendo o por no entender lo que se le estaba pidiendo, ¿ya? Y voy de nuevo a lo mismo. Si no entendía cómo hacerlo, es preferible que pregunte, que se demore un poco más, a hacer algo que no está entendiendo y hacerlo mal, porque aquí perdieron muchos puntos algunas personas que no lo hicieron bien, ¿ya? Entonces aquí lo que usted me tenía que poner era lo siguiente: Z igual 17 para el cloro, A igual 35, ¿sí? Protones igual 17,
neutrones igual 18 y Neutrón. electrones igual 17. 17. Eso. Y esa era la respuesta. No había que hacer ningún ejercicio, no había que ejercitar nada. Eso era. ¿Sí? El valor de Z, 17, el valor de A, 35, de protones 17, de neutrones 18, electrones 17. Y lo podía poner de esta manera, podía ponerlo con minúscula, da lo mismo. Si yo veía estos valores que coincidían, se las daba buena. Si yo veía, y esto también lo explico, porque la pregunta valía 2 puntos. Si yo veía que, por ejemplo, usted tenía uno malo, le bajaba un punto automáticamente. Porque para tener los 2 puntos tenía que tener las 5 cosas buenas. ¿Ok? Así que por eso por ahí a algunas personas les bajó el puntaje. Entonces, magnesio, Z12, A24, protones 12, neutrones 12, electrones 12. Que también era, bueno, no era muy complicado. Flúor, Z9, A19, 19, sí. Protones 9, neutrones 10, que también algunas personas se equivocaron ahí en la resta, y electrones 9. Hasta acá, ¿se entiende por qué son estos valores o no saben de dónde estoy sacando los números? Pregunto. ¿Ok? ¿Son números? Sí, 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 correcto. Pero por eso les pregunto, ¿entienden de dónde estoy sacando los profe, se números? entiende. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya, veamos, comprobémoslo con el argón. Si usted va a la Sí. tabla periódica, le va a aparecer el valor de Z del argón. El argón es uno de los gases nobles y es uno de los más grandecitos que hay acá, es el número 18. Ahí está, ¿ya? AR18. Entonces Z es el número que lleva en la tabla periódica, es decir, 18. ¿Ok? A es un número de masa, es el segundo valor que aparece en la tabla periódica. En este caso aparece muy chiquitito, ¿ya? Pero es 39.9, o sea, 40, porque se aproxima. Recuerden que yo les decía que se redondea el número entero más cercano. La cantidad de protones siempre va a ser igual a la cantidad de Z. O sea, si en este caso Z era 18, los protones son 18, son los mismos. O sea, en este caso P y Z iban a tener el mismo valor, no iban a cambiar. Ya, en ningún ejercicio, de hecho, iban a cambiar. La cantidad de neutrones era A menos Z, como les dije muchas veces. Si A vale 40 y Z vale 18, la diferencia entre ambos me da ¿cuánto? 22. 22, correcto. Muy bien. Y la cantidad de electrones iba a ser igual a la cantidad de protones. O sea, si protones fueron 18, electrones también eran 18. ¿Ya? Y así me daba la respuesta. ¿Sí? Eso. Y finalmente el helio, que era el segundo elemento de la tabla periódica, es el más simple, ¿cierto? Z igual 2, A igual 4, B igual 2, N igual 2 y electrones igual 2. ¿Ya? Si usted ponía solamente esto en cada una de estas preguntas, iba a tener la respuesta correcta e iba a tener el total de los puntajes. Pero si se equivocaba en solo una, ya iba a tener la mitad del puntaje de la pregunta. ¿Sí? No hay problema, Yolaine, dale nomás. Ok, hasta acá. ¿Se entiende la respuesta? ¿Se entiende de dónde sacamos las respuestas de esta guía? ¿Sí, sí? No, ya les... a ver, las notas de las pruebas las voy a tener mañana. ¿Ya? Porque hasta el día de hoy hubo gente que estuvo haciendo la prueba hasta última hora, entonces yo quería darle la retroalimentación y mañana le voy a tener la nota de la prueba. Lo que sí les voy a dar al final son las notas de la guía, o sea, de esta guía de acá, para el que no lo alcanzó a revisar. ¿Ya? Eso. Entonces van a tener la nota suya. Ya, configuración electrónica. Uy, uy, uy. Aquí es donde la cosa se puso un poquito complicada, ¿sí? Porque para hacer la configuración electrónica teníamos que acordarnos de esto de acá. No sé si lo alcanzan a ver, si se proyectó lo que es configuración electrónica. ¿Lo están viendo? Pregunto. No, No. profe. No, 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 no. profe, Ya. Es que si no. esto me exige dejar de compartir y volver a compartir nuevamente. ¿Ahí sí? Sí. Sí, ahí sí. Ahí Eso fue sí, profe. lo más difícil de la prueba. Sí, yo sé que fue de lo más complicadito que nosotros podíamos hacer en la prueba, ¿ya? Pero, ¿cuál era la clave para poder resolver estas preguntas de configuración electrónica? Contar, ¿sí? Porque yo les comentaba a ustedes que
lo que nosotros teníamos que hacer era saber cuántos electrones nosotros teníamos que distribuir en cada uno de estos elementos químicos, ¿ya? ¿Y cómo yo podía saber cuántos electrones tenía que distribuir? Tenía que fijarme en el nombre del elemento químico, o particularmente en su símbolo. Buscar ese símbolo en la tabla periódica y fijarme qué número atómico tiene ese átomo, qué número atómico tiene ese elemento químico. Y ese número me iba a dar la indicación de cuántos electrones eran los que yo tenía que distribuir para hacer la configuración electrónica. Y una vez que yo sabía cuántos electrones tenía que distribuir, simplemente era cosa de seguir el patrón que aparece acá, ¿sí? Donde empiezo con el nivel 1, orbital S, y ahí van los dos primeros electrones. Recuerden que los índices que acompañan las potencias son los electrones. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 electrones, luego vienen 2, luego vienen 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, y siguiendo este mismo orden de las fechas todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si un elemento químico tenía 20 electrones para distribuir, ¿qué iba a hacer yo? Iba a empezar a escribir estos números y estas letras, y iba a empezar a poner los exponentes hasta que me diera el total de 20, que era la cantidad de electrones que yo tenía que distribuir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo vamos a mostrar con uno de los ejemplos de acá. Voy a tener que estar saliendo y volviendo todo el rato, pero bueno. Ya, justamente el calcio es el elemento químico que ocupa el número atómico 20. O sea, usted busca calcio, va a la tabla periódica, por ejemplo acá, y le va a aparecer que el numerito atómico del calcio es el 20. ¿Qué significa eso? Significa que el calcio tiene 20 electrones para distribuir. ¿Y cómo los vamos a distribuir? Con el patrón de distribución que les mostré en la imagen anterior. ¿Ok? Entonces, calcio, 1s2. Ahí tengo recién 2 electrones distribuidos, me faltan 18, o sea, me falta mucho todavía por distribuir. Perfecto, continúo entonces, 2s2, ahí tengo 4 electrones, porque si sumo los numeritos de arriba me da 4. Del 2s2 viene el 2p6, ahí tengo 10, todavía no me alcanza. ¿Ok? Todavía no me alcanza. Lo que significa que tengo que distribuir un poquito más de electrones. Paso al nivel 3s2. ¿Cuántos tengo ahí? 12 electrones. Todavía me faltan 8, ¿ya? Así que me falta. Continúo, 3, P, 6, 18 electrones. Todavía me faltan 2, y el que continúa es el 4s2. Por lo tanto, si usted escribía la configuración electrónica del calcio de esta manera, iba a tener la respuesta correcta, ¿ya? Y si yo salgo de acá y voy al orden de acá, vamos a ver efectivamente que el orden a seguir para hacer un total de 20 electrones era ese. Primero 1s y ahí hay 2 electrones. Continúa el segundo nivel, 2s, 2 electrones más. Llevo 4, tengo que llegar a 20. ¿Qué viene después del 2s? 2p, 6. 6 más 2, 10. Me faltan 10 electrones todavía. Tengo que continuar. 3s2, 2 electrones, me faltan 8. ¿Qué sigue? 3p6, 18, me faltan 2 electrones. Entonces llego al 4s2, ¿ya? Para ustedes tener la respuesta correcta y el puntaje máximo en esta parte, era obligatorio y era un requisito que usted hiciera la configuración electrónica completa. ¿Y había uno súper difícil que daba como 4D o 10D, no me recuerdo bien, pero había uno súper difícil. 4D, sí. Se llegaba un poquito más adelante, ¿ya? Se llegaba un poquito más adelante, justamente. Ahora, ¿por qué? Porque hablábamos de átomos que eran un poquito más grandes, ¿sí? Pero lo que yo les quería comentar era que tuvieran mucho ojo con hacer la configuración electrónica de la forma correcta. Porque, por ejemplo, habían personas que lo que hacían era escribir, vamos a ver si lo encuentro acá, uno que sea más grandecito. Ya, por ejemplo, el mismo yodo. Voy a dejar de compartir un segundo. Esto es así, tengo que salir y volver a buscar a cada rato. Pero denme un minutito. Ya. Por ejemplo, vamos al buen Google. En la prueba me pedían realizar la configuración electrónica del yodo. Entonces, ¿qué era lo más lógico que uno podía hacer en este caso? Ir a Google y buscar yodo como elemento químico. Si ustedes se fijan dentro de la información química del yodo y todo lo que podemos encontrar, aparece ahí su, esto de acá, configuración electrónica, ¿ya? Pero me aparece escrito de una forma que se llama configuración electrónica abreviada, ¿sí? Donde
se pone entre paréntesis el símbolo químico del gas noble más cercano para entender que de allí hacia atrás se resume toda la configuración electrónica. Entonces simplemente pongo criptón, 4D10, 5S2, 5P5. Esta forma de acá es perfectamente válida, pero yo en ningún momento se las enseñé en clase. Y como no se lo enseñé, yo no esperaba que lo hicieran de esta manera. ¿Por qué? Porque si usted lo hacía de esta manera, podía haber sido por dos razones. Una, porque usted estudió y entendió cómo hacerlo y lo desarrolló de manera correcta, o dos, porque hizo lo que yo hice ahora, que fue poner en Google el nombre del elemento químico, copiar esto y ponerlo en la guía. Y hubieron muchas personas que así lo hicieron. Entonces, a menos que en este momento alguien me venga a decir cómo hacer correctamente esta configuración electrónica de esta manera, a todos los que copiaron y pegaron esto directamente en la prueba, yo no les di todo el puntaje. ¿Entienden? No entiendo, profe. Ya. Y esto va obviamente para las personas que se sienten identificados, pero se los tengo que decir porque se engañan a ustedes mismos queriendo copiar la información directamente de internet. Si a mí no me sirve eso, me sirve que ustedes lo intenten y que lo hagan, ¿ya? Entonces lo que yo iba a evaluar era el que ustedes hicieran la configuración electrónica completa, paso a paso, uno por uno, tal como yo les había enseñado. Si no lo hacían de esa manera, yo no les iba a dar todo el puntaje, porque no tenía cómo comprobar que usted aprendió a hacer, por sus propios méritos, ¿cierto?, una forma de la configuración electrónica que nunca habíamos visto en clase. Entonces, si usted llegó y copió y pegó, bueno, va a tener menos puntaje. A menos, insisto, que alguno de ustedes me sepa decir que sí lo aprendió a hacer de esa manera y que me lo explique para yo validarle su puntaje completo. ¿Ya? Así que eso. ¿Se entendió la idea? ¿Entendió lo que les quería decir? Vamos a volver acá. Entonces, complicado es esto de tener que salir y volver a cada rato. Vuelvo a la guía. ¿Dónde estaba? Ya. Ok, vamos a la configuración electrónica entonces. Vamos a hacer la configuración electrónica del yodo, ¿ya? Entonces, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, y ahí tengo 20. Y el yodo, si nosotros lo buscamos en la tabla periódica... Profe, perdón, ¿sí? una pregunta. Dígame. ¿Eso es la tarea que usted dio antes de la prueba? O Sí, es la tarea que yo di antes de la prueba. Ah, ya. ¿Ya? 4S2, 3D10, 4S6, 3D10, 4S, perdón, 4P6, no sé qué estoy hablando, ahí sí, 4P6, 5S2, y después de 5S2 venía 4D10, si no me equivoco. Corríjanme si me equivoco, pero más o menos así era, ¿ya? Y ahí quedaba completa lo que era la configuración electrónica, en este caso del... Mentira. Terminaba en 5P5. Ahí sí. Ahí estaría. Ulises, dígame. ¿Tiene la mano levantada? Profe, que quería preguntarle si me podría dar la nota. Es que yo voy de camino para la casa y me queda 10% nomás de batería ¿Qué nota? de esta guía, Ya. Bueno, por favor. ok, muchachos. Entonces, ¿podríamos hacer todas las configuraciones electrónicas acá o lo dejamos hasta acá, entendiendo que ustedes entendieron la idea de cómo se hacía esto para poder darle las notas? No sé si prefieren que continúe o dejamos hasta acá porque ya más o menos vieron cómo se hacía la guía. Ustedes me dicen. ¿Terminamos de explicar los ejercicios o lo dejamos hasta acá? En todo caso, faltaban 3 nomás. Déjalo hasta acá, profe. Ya. ¿Ok? Ya. Ok, ya. Vamos con las notas. Los dejó más nervioso, profe. ¿Qué? Ya. Bueno. Ya, perfecto. Bueno, esa es más o menos la idea. Entonces, lo que les quería que les quede bien claro que para tener el puntaje completo se hacía la configuración electrónica completa. ¿Ya? Eso. Ya. Voy con las notas de la guía entonces. Ah, no puedo minimizar esto mientras estoy grabando. Lo hago.
acá. No hay nada que no se pueda hacer con un poquito de manejo de la técnica. Paciencia. Sí, paciencia. La paciencia es una gran virtud. Ya. Si me esperan 10 segundos, les tengo sus notas. Y cuarto. Ya está. Entonces, sobre la guía que está... Acotar, profe, que su prueba fue la más difícil de todas. ¿Cuál? ¿La coeficiente Por lo 2? menos para mí fue la Sí, del eso es terror. verdad, profe. ¿La coeficiente 2 de ciencia? Sí, ¿O la guía? esa fue del terror. No, la coeficiente 2 de ciencia. Esa fue Pero, la peor de todas. pero sí era muy Así que divertida como esa acotación, prueba. Era muy divertida esa prueba. Yo la encontré divertida. Cuando la vi, la analicé, dije, ah, ya está sí, está no, abordable. es que usted siempre decía de que todo era fácil, todo era fácil. Me saqué un 3.8 en la prueba. Lo siento, ya, lo siento, de verdad. Pero si yo lo veo así es porque yo confío en que ustedes pueden hacerlo. Siempre he confiado en ustedes. ¿Sí? Yo nunca he sentido que hayamos hecho pruebas que sean imposibles de hacer. Así que espero sinceramente que les haya ido lo mejor posible. Y les prometo para mañana sus notas. Pero bueno, ya, notas de la Profe, guía. un Entonces. estimado de las notas, por favor, de verdad que fue la más difícil. Ya, sí, vamos, sí. Profe, pero Aguanta. esa la va a dar por interno, le tenemos que preguntar cada uno cómo nos fue con el Miren, promedio o no. es que lo podemos hacer de varias formas. Ahí sale en pantalla. La última vez, según entendí, no le podía mandar las notas a las profesoras del PIE que nos acompañan, porque ellas no pueden transmitir sus notas, pero yo se las puedo mandar a sus profesores jefes, y ellos les van a dar sus notas a ustedes. ¿Ya? Así que el profesor jefe ahí les va a transmitir la nota de ciencia. ¿Maricel? Es que, profe, yo justo le iba a decirle que fuera, no es que yo tenga un problema con la profe Shelley, pero que la profe Shelley cuando uno le habla pueden pasar 1 o 2 semanas. Ah, Entonces, como ese es el problema con que yo tengo, ya. porque capaz que usted envíe la nota y ella después cuando lo licenciemos nos mande las notas, una cosa así. Ya, ok, mire, Profe, profe, mire, pero es que está en pantalla, que saquen un pantallazo. sí, pero miren, esperen. Momento, porque recuerden que estamos grabando todavía. Esto va para YouTube, así que, momento, ¿ya? Ustedes dijeron, vamos... Ah, pero creo que yo puedo detener la grabación y después continuarla, ¿no? Vamos a pausar un ratito para hablar de esto, creo. No, eso no era. Sí, la puedo pausar, ya. Muy bien, volvemos entonces. Ya habiendo solucionado lo de la guía, viendo lo de la nota, vamos ahora a explicar cuáles eran las respuestas correctas de la prueba coeficiente 2 de ciencia, ¿ya? Para que usted más o menos pueda tener una estimación de qué es lo que se esperaba contestar en esta prueba, para que resuelva dudas y para que quedemos todo clarito, para que después usted tenga una idea, ¿cierto?, del porqué de la nota que se va a sacar. ¿Ok? Ok, vamos con la prueba entonces. Si me permiten un segundo. Siempre hay que volver a configurarlo cada vez. Ya, vamos con la prueba. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Vamos a compartir entonces. Ya, estamos en la prueba, coeficiente 2 de ciencias naturales. Ojo, la prueba ya se encuentra cerrada. Si yo les doy la respuesta a ustedes es porque ya no acepto más respuestas, ¿de acuerdo? Si alguien no dio la prueba, va a tener que hacer una prueba recuperativa más adelante. Pero esta misma prueba ya no se vuelve a aplicar, termina acá. ¿De acuerdo? Entonces, esta era la prueba de ciencia y evaluaba todos los contenidos de química, más un poco los contenidos de electricidad y un poco los contenidos de la materia de fluido. Y nuevamente les puse una tabla periódica. Esta es la tabla periódica de Wikipedia, no es ninguna nueva, pero al ser más colorido, de pronto por ahí era más fácil de poder entender. ¿Ya? Entonces, vamos con las preguntas de alternativa y luego les voy a dar la explicación de las de desarrollo. Pregunta 1. Según el modelo atómico de Bohr, que fue el penúltimo modelo que vimos, ¿es correcto afirmar que A, los electrones se mueven a gran velocidad a cierta distancia del núcleo? B, los electrones se encuentran alrededor del núcleo ocupando diferentes niveles de energía.
C. Cuando el electrón se encuentra girando en la envoltura nuclear, no son capaces de emitir o absorber energía, o D. Los electrones que se encuentran en orbitales S poseen menos energía que los que se encuentran en orbitales P. ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿A qué se animan ustedes? ¿A, B, C o D? ¿Ya? Ricardo dice la B. ¿No escucha? Eso está un poco lejos, ya. La B, profe, la B. Correcto, muchas gracias. Muy bien, era la B, efectivamente. Recuerden que Bohr era el que hablaba de los niveles de energía, de las capas energéticas que se encontraban en el átomo, ¿ya? Entonces era posible esperar encontrar electrones en diferentes niveles de energía, ¿sí? Pregunta 2. ¿Qué tipos de circuitos existen? Hablando de circuitos eléctricos, por si acaso, ¿ya? Circuitos en serie, paralelo, mixtos, convexos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Solo uno? ¿1, 2, 3? ¿1, 2, 4? ¿O todas? ¿La B? La B. Correcto. ¿Ya? Nosotros podemos esperar encontrar circuitos simples que sean en serie, conexiones en paralelo o conexiones alternadas entre ambos tipos, ¿ya? Principalmente, por ejemplo, en nuestro hogar tenemos conexiones que son principalmente en paralelo, pero también hay algunos circuitos que funcionan con conexiones mixtas, que son las más comunes en instalaciones más grandes, por supuesto, ¿ya? Así que encontramos el circuito de los tres tipos, 1, 2 y 3, ¿ya? Ojo acá, si un átomo neutro de aluminio Al, Z igual 13, se transforma en Al más 3 o aluminio más 3, quiere decir que este ganó 3 protones, perdió un electrón, ganó 3 electrones o perdió 3 electrones. Esta pregunta, yo sé que de pronto puede haber sido un poquito enredado porque teníamos que acordarnos qué significaba ese más 3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo correcto? Cuando un átomo tiene un signo positivo y una cantidad de número X después del signo positivo, ¿qué significa eso? Ganó 3 electrones, ganó 3 electrones. No, perdió. Yo le puse perdió 3 electrones. Perdió 3 electrones. Eso es, ¿ya? ¿Por qué? Porque los electrones son las cargas negativas. Si pierde cargas negativas, queda con exceso de cargas positivas y esas son las que se reflejan en el más 3. Recuerden que cuando un átomo, y porque aquí no especifican que el aluminio está en estado neutro, significa que tiene igual cantidad de electrones que de protones. Para que el aluminio quede con carga positiva, significa que perdió 3 cargas negativas. Y las cargas negativas son los electrones. Por lo tanto, si tiene más 3, significa que perdió 3 electrones. Recuerden que los átomos no ganan protones. Por lo menos en estos ejercicios que nosotros hemos viendo, no hay transferencia de protones, ¿ya? Tampoco un solo electrón, porque ahí hubiera quedado con un más y no un más 3, ¿ya? Hubiera quedado con un más 1. Y ganó 3 electrones tampoco, porque si hubiese ganado 3 electrones, hubiese quedado como aluminio menos 3, en lugar de más 3. ¿Ya? Ojo con eso, exacto, es al revés, ¿ya? Yo les decía que este es el único caso donde el signo positivo resta, pierde electrones, y el signo negativo le suma electrones, ¿ya? Así que la correcta era la D. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. La 4 es la de la discordia mía. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque acá todos opinamos diferente en mi casa. Ok, vamos a ver. Un enlace covalente se forma por, según lo que yo les alcancé a explicar en clase, ¿cuál es la característica del enlace covalente? Transferencia de protones, compartición de electrones, transferencia de electrones o la unión de cationes con aniones. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta que más se aproxima a lo que aprendimos en clase? La palabra clave, muchachos, acá era compartir. A ver, esa puse yo. Sí, correcto. Y esa era la correcta, ¿ya? Cuando hablamos de transferencia de protones, no hablamos de enlaces químicos, hablamos de reacción ácido-base, que no es una materia que nosotros vimos. Cuando hablamos de transferencia de electrones, hablamos de enlaces iónicos, ¿ya? Que es el otro tipo de enlace. Y cuando hablamos de uniones de cationes y aniones, depende. Puede ser por covalente o también puede ser por iónico, así que no era específica la respuesta. La respuesta más específica era la B en esta pregunta, ¿ya? O sea, en enlace covalente, por definición, se forma por el acto de compartir electrones, ya sea electrones apareados o desapareados para formar, ¿cierto?, los niveles energéticos completos, los niveles de electrones completos, como les explicaba en la clase.
¿Ya? Bueno, ahí era la B, para que ustedes lo vieran. 5. Algunas formas de electrización son frotamiento, contacto, inducción, electrovoltio. ¿Cuál serían las 3 que nosotros vimos en clase? Correcto. Frotamiento, contacto, inducción. ¿Ya? Que son las 3 que se utilizan. La otra palabra es sacada de otro contexto que no tiene que ver. Por lo tanto, la forma más clásica de electrizar un objeto, sea por frotamiento, por contacto con un cuerpo cargado, o por inducción electromagnética con un objeto ya cargado. ¿Sí? O sea, sería la B. ¿Ya? Vamos acá. Para responder la pregunta 6, usted tenía que revisar el PPT de la electricidad e ir a la primera página donde se explicaba un poco el desarrollo histórico de la electricidad y preguntarse cuál fue el aporte de Benjamin Franklin al estudio de la electricidad. En esta pregunta también se equivocaron varias personas y me llamó la atención porque igual en el PPT salía, pero súper clara y textual la respuesta. Entonces dice, estableció los términos carga eléctrica positiva y negativa, realizó varios experimentos frotando diversos objetos con diferentes tejidos, aportó a la teoría de la electricidad una de las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos o ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué creen ustedes? La verdad es que... ya. ¿Sí? A. Bien, Cristian, yo se la doy a usted. Sí, es la A. ¿Ya? Es la A. Fue el primero en hablar de que cuando las cosas, cuando existía esta fuerza de atracción y repulsión entre objetos cargados, habló de objetos positivos y objetos negativos. ¿Ya? Fue el primero en establecer ese tipo de concepto para explicar cómo se comportaban las cosas cuando se sentían atraídas o repelidas. Los micrófonos, por favor. Sí, muchachos, los micrófonos. ¿Ya? Si no, lo voy a tener que silenciar. Silenciada, listo. ¿Ok? Entonces, si usted lo busca en el PPT, sería textual, cuando hablaba dentro del desarrollo de la historia de la electricidad. La pregunta 7 era un poquito más intuitiva, porque me preguntan por el aporte de George Ohm al estudio de los circuitos eléctricos, pero aquí cuando me dicen circuito eléctrico yo ya me puedo hacer una idea. George Ohm fue el que estableció la ley de Ohm. ¿Y qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm establece la relación que existe entre la resistencia, diferencia de potencial, e intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico, ¿cierto? O esa famosa fórmula que decía R igual B por I, ¿sí? Que era la fórmula para determinar la resistencia de un material en un circuito eléctrico. Por lo tanto, según esa idea que nosotros comentamos en clase, más el apellido del señor acá, como yo les decía, les pregunto, ¿cuál fue el aporte de George Ohm al estudio de los circuitos eléctricos? Fue el que estableció el Coulomb como unidad de medida de la carga eléctrica, estableció los términos de carga eléctrica positiva y negativa, realizó varios experimentos frotando diversos objetos, o aportó a la teoría de la electricidad una de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica. Según lo que les expliqué, ¿cuál sería la respuesta correcta de esta pregunta? Fíjese que no, Valentina. No yo puse fue... la C, la última, perdón. Ya. La D. Ya. No fue él quien estableció el Coulomb como unidad de medida de carga eléctrica. ¿Sí? Eso lo hizo Charles Coulomb mucho antes. Lo que hizo él fue, si usted se fijaba en la pregunta, me preguntan por el estudio de los circuitos eléctricos. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Aportó a la teoría de la electricidad una de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica, que es la ley de Ohm, que establece la relación entre voltaje, intensidad y resistencia. Aparece explicada en una fórmula matemática que vimos en el PPT. No aparece específico, correcto, lo mencionamos en clase, la relación que existía, y lo mencionamos cuando hablamos de circuito eléctrico. Asimismo, la pregunta, si me habla de circuito eléctrico, la única alternativa que me habla de circuito eléctrico es la que se acerca más a la respuesta correcta. ¿Okay? Por eso también se podría sacar un poquito también se podría sacar un poco por conclusión si no me acordaba mucho. ¿Ya? Así que la respuesta correcta en esta parte es la B. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Muchas gracias. Pregunta 8. Si un átomo tiene un número atómico Z igual a 20, ¿significa que corresponde al? Ya se lo deberían saber de memoria. ¿Al qué? Calcio. Correcto. Calcio, ¿ya? Y esto yo lo buscaba en la tabla periódica. Subía acá, subía, buscaba el número 20, número 20, número 20, ahí está. ¿Qué elemento es? Calcio. Listo. Y ahí está el símbolo,
y en la alternativa también le puse el símbolo para que se pudiese acordar con mayor facilidad. ¿Ya? 9. El número másico, que es el numerito más grande, del cobre y del rodio, es respectivamente, yo puedo ni siquiera saber lo que es el rodio. Da lo mismo que sepa lo que es el rodio. Quizás nunca lo han escuchado en su vida. ¿Ya? El cobre quizás me suene, pero aún si no me sonaba, ¿qué es lo que yo debía hacer acá? Buscar los símbolos del Cu y del RH y mirarlos en la tabla periódica. E ir acá. Cu, que es el 29, ¿cierto? Y el rodio, que es el 45. Ahí están. Y buscar los numeritos chiquititos, ¿ya? En este caso, como el Cu está antes del rodio, obviamente el número del Cu iba a ser más chico que el del rodio porque está mucho antes en la tabla periódica. ¿Ven? Este está una fila arriba, ya, o sea, es más chico ese átomo. Por lo tanto, lo que yo me tenía que fijar acá era, primero, que la primera opción fuera más grande que el segundo. Por lo tanto, descarto inmediatamente la primera y la última. Y después, si ya me iba al detalle, me iba a dar cuenta que el número másico del cobre era 63 y por lo tanto la otra caía de cajón, ni siquiera tenía que buscar al del rodio. Era buscar simplemente esa información en la tabla periódica para sacar la respuesta única correcta. que tenía el 63, pues. Exactamente, era lo único que tenía el 63. ¿Ya? Toda la razón. Y daba como resultado la alternativa C. Eso se buscaba textual de la tabla periódica, muchachos. No había que aprenderse absolutamente nada. ¿Ok? Eso. Vamos con la 10. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la configuración electrónica del galio? ¿Ya? Para poder determinar la configuración electrónica del galio, tengo que buscar nuevamente al galio en la tabla periódica. Entonces, voy a la tabla periódica. Busco el galio. ¿Dónde está? Acá. ¿Ok? Recuerden que todos los elementos, y esto también se los mencioné, todos los elementos que están en este lado de la tabla periódica tienen sus últimos electrones en orbitales p. Y se los dije, estos dos tienen electrones en orbitales s, estos de acá tienen sus últimos electrones en orbitales p, y estos de acá tienen sus últimos electrones en orbitales d. Por lo tanto, si el galio está acá, su último electrón tiene que estar en un orbital p, ¿sí? P1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, si el galio está acá, su último electrón está en el orbital P1. Si yo bajo hasta acá, busco la opción que dice P1 y listo, no tengo para qué hacer la configuración electrónica. Porque lo saco directamente de la tabla periódica. ¿Ya? En la B, correcto. ¿Sí? Entonces, con un poquito de práctica, uno después se acostumbra a leer la tabla periódica y dice, a ver, el galio, ¿dónde está? Ah, ya está en el primer grupo de los elementos del bloque. Esa trampita no la dijo, papá. Sí la dije. Profe. Sí la dije, se los mencioné cuando hablábamos de la configuración electrónica. Y bueno, no tomé atención entonces, porque no, eso no lo dijo. Ya, y si no lo dije, simplemente hacía la configuración electrónica. Simplemente la hacía, ¿ya? ¿Y cómo la hacía? Vamos acá, dice, galio, elemento químico 31. Entonces, ¿cuántos electrones tengo que distribuir? 31. ¿Y qué iba a hacer acá? Iba a ir a las opciones y iba a elegir como correcta la que me diera 31. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 31. Y tampoco tenía que hacerla. Era simplemente contar la que me diera 31. La de acá me da 30, esta me da 36, esta me da 38. Así que, eso. Si se fijan, ni siquiera había que hacerla, simplemente saber que el fundamento de la configuración electrónica era repartir electrones. Los mismos electrones que figuran en el número atómico de la tabla periódica del elemento químico. Para el galio, 31. Ya, bueno, ya. Me disculpo si no se los dije entonces, pero habían varias formas de sacarlo, muchachos, ¿ya? O hacían la configuración electrónica en el cuaderno y buscaban la opción que les coincidía, o contaban los índices, ¿cierto?, para que diera la suma del número atómico del elemento, o sabían identificar el elemento de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica y lo sacaban de inmediato por descarte. Ya, tenían 3 formas de hacerlo, pero solamente era una pregunta de ejercitación. No se enojen conmigo, intenté hacerlo lo mejor posible. Ya, pero ¿se entendió más o menos cómo se sacaba? Sí, profe, sí. Ya, era la B, sí, correcto, era la B. En términos simples, era la B. Bien, muy bien.
Vamos de nuevo acá. Configuración electrónica del flúor. Más simple todavía. El flúor es el elemento 9. Vamos acá. Entonces, de nuevo, puede aplicar la misma técnica. Ahí está el flúor. P1, P2, P3, P4, P5. El que termina en P5 es flúor. O simplemente hacer que la suma de los índices me dé 9. También era la otra opción. Entonces busco acá. ¿Cuál termina en P5? Esa de ahí. Y listo. O simplemente cuento 2, 4, más 5, 9. Ahí. Por lo tanto, en la 11, como decían por ahí, también era la B. Entonces, con un poquito de práctica, muchachos, ejercitando esto, después lo sacan de manera casi automática, sin siquiera tener que ir contando, haciéndolo a cada rato, ¿ya? Entonces, son cosas que se practican, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, sí. Ya. Pregunta 12. Identifica el número atómico y el número máximo del elemento osmio. De nuevo, oh Dios mío, eso es un chiste muy malo. Bueno, vamos a buscar el osmio en la tabla periódica. Subimos, subimos, subimos. ¿Dónde está el osmio? Malísimo el chiste, malísimo. Sí, lo sé. Los chistes de los profes de ciencia son muy malos. Ya, aquí está el osmio, elemento 76. Ahí está, ¿ya? OS 76. Vuelvo acá y descarto de inmediato los que me dicen 78, porque ya no son. El número atómico tiene que ser 76. Y el número máximo, bueno, cualquiera de los otros dos que me dé ahí. En este caso, creo que no lo alcanzo a leer exactamente cuál aparece, pero si ustedes me ayudan en la tabla periódica, si me buscan el valor del número de masa, para darles exactamente la respuesta correcta, porque aunque no lo crean, yo no me sé todos los números atómicos y todos los números de masa de memoria. ¿La B? Osmio, a ver. Masa atómica 190.23, correcto, me dicen, muchísimas gracias, ¿ya? Eso era. Entonces, era sacarlo directamente de la tabla periódica también. Aquí no había que buscar nada, no había que ejercitar nada, simplemente era sacar la información de ahí. Buscar el elemento químico, y eso me iba a dar los números que tenía que ubicar acá, ¿ya? Eso. Después piden exactamente lo mismo, pero con el nitrógeno. El nitrógeno es más fácil todavía. El nitrógeno es el elemento 7 y tiene 14 de número masa. Así que la alternativa era la A, directamente. ¿Ya? 7 y 14, porque es el elemento número 7. Así es, vale. ¿Ok? Y lo podemos comprobar nuevamente mirando la tabla periódica, ¿cierto? Acá está el nitrógeno 7, 14.0. Por lo tanto, su número atómico es 7 y su número de masa 14. Eso era, también sacado directamente de la tabla. ¿Ok? Luego, 14. Identifique la cantidad de neutrones. Neutrones, que aquí también se cayeron hartas personas porque no se acordaban cómo sacar los neutrones, ¿ya? Y me ponen otro elemento químico que en este caso es el cromo, ¿ok? Entonces, ¿qué iba a hacer de nuevo acá? Iba a ir a la tabla periódica a buscar la información de ese elemento químico. Entonces subimos, vamos a la tabla periódica. ¿Dónde está el cromo? CR. Acá está. ¿Ya? El elemento químico número 24. Y su masa atómica era 52. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenía que hacer? Simplemente restar 52 menos 24. Y eso me da que su total de neutrones era 28. ¿Ya? De la tabla periódica sacaba que su número de masa era 52 y su número atómico era 24. Restábamos valores y me daba 28. Eso. 28. 28. 52 menos 24. Y si me equivoqué en la resta, me dicen por favor para no estar metiendo la pata. ¿Ya? Pero era la alternativa C. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Y finalmente, ¿cuántos grupos y periodos posee la tabla periódica? Esta sí me la pueden decir ustedes. ¿Cuántos son? La B. Ya. 18 y 7. Correcto, porque era contar solamente, ¿sí? Vamos de nuevo a la tabla periódica. ¿Cuáles eran los grupos? Las columnas verticales, ¿sí? Entonces contaba 1, 2, 3, 4, 5, y acá está el número, hasta 18. Entonces son 18 grupos, 18 columnas verticales, y 7 horizontales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que esa pregunta era solamente volver a mirar la tabla periódica y sacar la información.
Y eso eran las preguntas de alternativa, muchachos. Si se fijan, yo sé que habían algunas que eran medias complejas, pero ¿dónde estaba la complejidad de la prueba? Que muchas preguntas eran de aplicación, ¿sí? Había que aplicar lo que habían aprendido para resolver situaciones desafiantes, y eso le ponía un grado de dificultad a esto. Así que, espero que también les sirva de aprendizaje para su vida, en el sentido de que no siempre las evaluaciones son meramente de conocimiento como tal, sino que la idea es que yo sea capaz de utilizar lo que aprendí para resolver problemas. Eso es lo que se conoce como inteligencia. Porque simplemente aprender cosas por aprender es acumular conocimiento. Pero cuando yo el conocimiento lo sé ocupar para resolver situaciones desafiantes como eso, es cuando estoy realmente aplicando inteligencia, ¿ya? Así que practíquenlo, muchachos. Siempre que ustedes estudien algo, traten de ver la aplicación, traten de ver más allá del mero conocimiento y utilícenlo para resolver dificultades, que al final es para lo que sirve lo que estamos aprendiendo. Entonces, todos somos inteligentes, tía, ¿sí? Todos tenemos potenciales diferentes, y por eso está mal dicho cuando dicen que alguien que tiene buenas notas es inteligente. No necesariamente. Todos lo somos en alguna u otra medida, somos más inteligentes que otras personas en otras cosas, porque somos capaces de resolver problemas, ¿ya? Ya Pero, salió con que era fácil otra vez. No, no. Pero se puede. Eso es lo que les quería comentar, ¿ya? Que no se queden solo con memorizarse la materia, o solo con leerla. Hay que tratar de comprenderla para que la pueda utilizar cuando me presentan desafíos como los que encontraba en esta prueba. Y eso les va a servir para todos los estudios que tengan ustedes de aquí en adelante. Que no solo la clave es memorizar el contenido, sino también aplicarlo, utilizarlo para resolver dificultades, ¿ya? Y solamente ese estudio, muchachos, perseverancia, nada más. Todo esto, con puro estudio, se puede aprender, ¿sí? Ya, finalmente, aquí era solamente leer el texto, ¿cierto? Y responder preguntas sobre los superconductores. Entonces, según explica el texto, ¿qué ventajas presentan los superconductores? Aquí usted podría poner respuestas como, por ejemplo, supondría ahorro de combustible, idoneidad para ser usado como fuente de energía alternativa, son más eficientes, etcétera, 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 ¿sí? El desarrollo de la superconductividad con relación al medio ambiente, que la forma de transmisión de energía mediante superconductores no es contaminante con el medio ambiente. De hecho, si usted presta atención al texto, yo lo encontré súper interesante, porque los superconductores son materiales que en ciertas condiciones bien especiales pierde el material la resistencia al paso de la descarga eléctrica. Entonces la electricidad avanza de tal manera que incluso son capaces de generar campos magnéticos tan potentes para hacer que las cosas leviten, floten. O sea, imagínense un futuro donde los trenes o el metro ni siquiera vaya por los rieles, sino que flote sobre los rieles. Imagínense la velocidad que puede ir eso. Y eso es todo un campo dentro del estudio de la ingeniería gracias al descubrimiento de los superconductores, ¿ya? Así que el principal aporte, podríamos decir, es eso, que no contamina y es una forma de energía muchísimo más eficiente de lo que se está haciendo. Se está investigando en ese sentido. ¿Cuál es la dificultad que presentan los superconductores? Que hasta ahora toda la superconductividad funciona a baja temperatura. Para que usted se haga una idea, los superconductores que funcionan a más temperatura que se han descubierto al día de hoy funcionan a menos 57 grados Celsius, si no me equivoco. Y esos son los que funcionan a más alta temperatura. Los demás funcionan a menos 100, menos 120, menos 170 incluso, ¿ya? Entonces, si se llegasen a descubrir superconductores a temperatura ambiente, eso supondría una revolución tremenda, porque lo podríamos ocupar prácticamente todo. Y esa es más o menos la idea hacia donde apuntaba el texto. Al descubrimiento, al desarrollo y a las implicaciones que la superconductividad puede tener para el desarrollo de la sociedad moderna, ¿ya? Si usted me ponía cualquiera de estas situaciones, podría ser correcto. Pero para... sí, podría servir, ¿ya? Podría servir lo que usted me decía. Pero si usted me ponía cualquier respuesta relacionada con, por ejemplo, que los superconductores son más eficientes transportando energía, que los superconductores no contaminan, no emiten gases contaminantes, y que los superconductores permitirían, por ejemplo, ser más eficientes en medios de transporte o más eficientes en medios de transmisión de la información, ahí ya tenía cómo responder las tres preguntas que aparecían acá. Esa era más o menos la idea de la guía. Los animo a que investiguen sobre este tema, porque debe ser uno de los temas más fascinantes que hay dentro del mundo de la química, física de este último tiempo, el desarrollo de la superconductividad, ¿sí? No, pero está bien, que va más o menos por ahí lo que le decía.
Exactamente, ¿sí? El combustible, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y bueno, última pregunta. Aquí se nos proponía interpretar un experimento. Era un experimento súper interesante, donde básicamente a mí se me decía, ¿qué pasa si yo tengo un vaso de leche, le echo colorante y después de echar el colorante agregaba detergente? ¿Ya? ¿Eso afectaba algo la relación entre los fluidos que había ahí? Y la verdad es que sí, ¿ya? Si yo tengo un vaso de leche, por ejemplo, y le agrego colorante, usted se va a dar cuenta que el colorante no se va a mezclar rápidamente con la leche, sino que tengo que ayudar a que la leche, ¿cierto?, aumente su fluidez para poder mezclarse con el colorante. Y una forma de hacerlo era agregarle detergente, ¿ya? Entonces, la observación, ¿cierto?, era que ellos se daban cuenta que al agregar la balosa a una taza con hojitas de té, la hojita se hundía. Entonces querían comprobar si eso mismo se podía aplicar a otro fluido como lo era la leche, ¿ya? Entonces, el problema científico era si la balosa podía romper la tensión superficial de la leche. Yo nunca les hablé a ustedes de tensión superficial, ¿ya? Por lo tanto, yo no esperaba que las respuestas me hablaran de tensión superficial, sino que establecieran conceptos como de densidad, presión hidrostática o densidad, creo que lo dije, ¿ya? Dentro del comportamiento de los fluidos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Virtieron leche en un vaso, agregaron gotitas de colorante y después agregaron gotitas de la balosa para ver si esto hacía que el líquido fuera más miscible o más mezclable, ¿ya? Esa es básicamente la idea y luego obtuvieron los resultados que ustedes observan acá. Entonces, según esto, ¿por qué al comienzo el experimento se queda sobre la leche? Básicamente porque son líquidos que no se mezclan, ¿ok? Recuerden que para que los líquidos se mezclen tienen que interactuar entre sí y en este caso no eran mezclables, ¿ya? ¿Y qué relación tiene ese esto con la densidad de ambos fluidos? Recuerden ustedes que la densidad tiene que ver con la flotabilidad. Entonces, para que el colorante se quede sobre la leche, era porque el colorante tenía una densidad distinta a la leche y eso no le permitía descender, ¿de acuerdo? No le permitía descender, porque al ser diferente, la leche formaba una capa que mantenía el colorante arriba y la leche se quedaba abajo, ¿sí? Esa es más o menos la idea de lo que se explicaba aquí, ¿ya? La 20 decía, ¿por qué crees que el colorante se queda en la superficie de la leche y se ubica en el borde y no en el centro? Por lo mismo, porque no se mezclan, porque al ser fluidos diferentes, no se podían mezclar al tener características diferentes. Si usted me ponía eso, con eso estaba la respuesta correcta. No era necesario hablar de la tensión del agua, no era necesario hablar de la tensión superficial del agua o de la fuerza de cohesión del agua, no. Con que usted me dijera que por ser líquidos diferentes y no mezclarse, el colorante no tendía a tener las propiedades de fluido, o sea, de moverse solito y de interactuar con otro líquido, como por ejemplo lo hacían los gases, ¿ya? Eso, simplemente eso, y con eso yo me quedaba contento con la respuesta. Y finalmente la 21, a partir del análisis del experimento, responde la pregunta planteada en el problema científico. ¿Cuál era la pregunta? ¿Puede un lavalosa romper la tensión superficial de la leche? Y la respuesta era sí. Pero no me iba a poner solamente sí. El lavalosa sí puede romper la tensión superficial de la leche porque cuando se agrega lavalosa, la leche se pudo mezclar con el colorante. Y eso se sacaba de la respuesta. Sí. Esa era más o menos la respuesta completa que yo esperaba en esa parte. Si usted tuvo algo muy parecido a eso, la respuesta iba a estar correcta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se solo pido que se ponga la mano en el corazón cuando vaya a revisar las pruebas. Sí, siempre lo hago, de verdad. Siempre, porque yo entiendo que todos ponen respuestas diferentes, yo entiendo que usted responde como la entendieron, entonces yo me quedo con eso, me quedo con la interpretación que ustedes le hacen. Sobre todo en las partes de desarrollo, por lo general, todos tienen respuestas muy diferentes, ¿ya? Entonces, si para su explicación usted llegó a la respuesta correcta, o se acercó al concepto, o le explicó lo mejor posible, por lo general, yo se los doy bueno porque me interesa que la explicación sea coherente con lo que se está preguntando. Si hay coherencia, la respuesta puede ser correcta, ¿ya? Así que sí, lo tendré muy presente. Y esa era la prueba, muchachos, ¿ya? Nos salió larga la explicación. Acuérdate que yo le informé que tenía problemas en el trabajo, así que ahí piensa en mí, porque me perdí esa clase. Bueno, sí, de hecho muchos tuvieron dificultades, ¿ya? Así que esa era la prueba, a modo muy general, ¿ya? Muy general. Como yo les digo, entre hoy día y mañana ya voy a tener sus notas, se las voy a mandar a sus profesores jefes para que ellos se las compartan y puedan de inmediato salir de su duda, ¿ya? Pero denme el espacio para poder terminar de revisar, porque como les dije hasta el día de hoy, terminé de recepcionar todas las evaluaciones, precisamente por casos excepcionales que hubieron por ahí. Eso, muchachos. Ojalá no estén tan malas, profe.
No, yo no creo que estén tan malas. No creo que estén tan malas. Ustedes se tienen menos fe que la que yo les tengo. Y debería ser otra vez. Pero yo estoy seguro que sí les va a alcanzar para que les Eso vaya. es verdad. Estoy seguro que sí. Profe, ¿no puede decir los puntajes de alguno de los que ya la tiene? Si ustedes quieren, pero es decisión de ustedes. Sí, Y lo profe, podría... no iría de nada porque nos profe, sabríamos la dígalo. tabla que usted va a aplicar para poner las notas. Es que por eso, porque una cosa son las alternativas y además las de desarrollo, entonces no les puedo decir, por ejemplo, el puntaje total, porque las de desarrollo se revisan de forma manual. Así que el único puntaje que le puedo dar es de las de alternativas y eso no es un reflejo real de cómo les fue. ¿Ya? Así que aunque quisiera, preferiría que no. No, mándelas todas juntas nomás, profe, no se preocupe. Yo les voy a mandar ahí su resumen. Mejor cuando tenga todo listo. Sí, sí, es mejor, para que no andemos Gracias. con doble interpretación al respecto. ¿Ya? Ya, muchachos. Bueno, salió un poquito larga la... Yo tengo una pregunta, Dígame. una pregunta aparte, no sé si tendré que hacérsela a usted, pero ¿cuándo nosotros terminamos? ¿O tenemos que conectarnos toda la semana igual? Se supone que esta es su última semana de clase, ¿no? A ver si la profesora me puede confirmar. Sí, se supone que esta es la última y esta semana es para los que deben alguna nota, algún trabajo, se pongan al día. Perfecto. Son ¿Ya? para ponerse al día con las notas que se deben. Entonces, si usted sabe si usted me debe alguna nota, este es el momento para que me pregunten esta semana, ¿ya? Y de aquí ya no hay más chance. ¿De acuerdo? Gabriel Soto, profesor. Sí, pero pregúnteme por WhatsApp, porque yo, por mucho que intente aprenderme sus nombres, tiene que entender que son muchos, entonces no puedo saber la situación de cada uno. Entonces, cuando usted me escribe al WhatsApp, yo lo busco en mi planilla y le digo, sí, me debe esta nota, y por eso a veces me demoro en contestar, porque tengo que ir revisando, ¿ya? Así que, muchachos, por favor, escríbanme al WhatsApp, y ahí puedo ir buscando sus casos puntuales. ¿Les parece? Profesor, profesor, una consulta. ¿Cuántas notas tenemos en el tercer trimestre? La de la prueba coeficiente 2, la de la guía y la de asistencia y participación que la profesora me va a mandar en media hora más. Ya, gracias, profesor. Ya, no problema. Ya, muchachos. Bueno, yo me quiero despedir y decirle que fue muy grato haberlo conocido, aunque fuera virtualmente, agradecerle por la paciencia que nos tuvo y porque independiente de que la materia sea compleja, pero por lo menos en mi caso, intenté de que fuera lo más ameno posible. Así que muchas gracias. No, pues gracias a usted. Y también esto va para todos. O sea, me quiero tomar también unos segundos para reconocer el tremendo esfuerzo que muchos de ustedes hicieron. Yo creo que la profesora igual comparte mi opinión al darnos cuenta de que sabemos que muchos de ustedes pasaron por situaciones complejas este año. Y el año pasado, por todo el asunto de la pandemia, todo nos costó. Y aún así, imagínense, tenemos 40 personas conectadas en la clase que empezaron en marzo y que lograron llegar a término, y eso es tremendamente encomiable, ¿ya? Así que también vaya mis felicitaciones a ustedes, porque más allá que de pronto se puede haber sacado una nota mala o quizás no las mejores notas, pero al final lo lograron. Obtuvieron un buen rendimiento y salieron adelante en una asignatura que quizás hace mucho tiempo no habían estudiado. Y tienen que quedarse con eso, quédense con lo que lograron. No con lo que a lo mejor se equivocaron o lo que les faltó, quédense con lo que aprendieron. Ustedes de aquí y de todas sus clases seguramente se van con aprendizajes nuevos, con cosas que nunca pensaron saber en su vida, con palabras que nunca pensaron haber escuchado, y que al final son experiencia para su vida y son cosas que usted va a tener para contar con orgullo después. Muchas veces la palabra orgullo puede sonar un poco mal, o tiene una valoración social quizá no de las mejores, pero créanme que esta es de las ocasiones en las que ustedes tienen todo el derecho a sentir un sano orgullo por lo que lograron. Siéntanse orgullosos de haber concluido con éxito la asignatura de ciencias, con todas las dificultades que usted puede haber encontrado en el camino, pero lo logró. Y por eso yo siempre los felicito a ustedes, porque yo sé que no es fácil. Sí. Yo sé que ciencias naturales es una asignatura que puede estar muy alejada de lo que quizás vamos a escuchar, y sobre todo en cuarto medio, cuando entramos en cosas tan específicas y tan complejas. Pero lo lograron, estuvieron en clase, prestaron atención, hicieron su mayor esfuerzo, hicieron muy buenas preguntas, participaron de forma excelente. Destacar siempre a las personas que participaron en las clases, agradecerles porque ayudaron a que las clases salieran adelante. Y a los que no participaron también permitieron que la clase siguiera adelante con su gran respeto, ¿ya? Y todo eso contribuyó a que esta asignatura funcionara de la mejor manera posible para ustedes.
Así que yo también como profesor, Sí, profe, aparte de gracias. felicitarlos, es agradecerles porque ustedes hicieron posible. Yo soy solamente un transmisor de conocimiento, pero los que hicieron la clase, los que permitieron que la asignatura existiera fueron ustedes. Así que ustedes tienen todo el derecho a sentirse contentos y a sentirse sanamente orgullosos por lo que lograron. Y que eso nunca se les olvide, porque en momentos como este, sentirse orgullosos por ustedes mismos es necesario. Así que eso, muchachos. Yo solamente estar contento por ustedes, contento porque todo terminó, ¿ya? Como les digo, las notas ya las van a tener, pero lo importante es que lo lograron. Lo lograron. Y de aquí el proceso sigue solamente hacia adelante. La vida tiene que ser así, como una espiral en la cual uno siempre va creciendo, siempre va fluyendo, siempre va avanzando, siempre va mejorando. No solo como persona, sino también como individuo en sociedad. Nunca se olviden que todo lo que acá aprendieron les tiene que hacer mejores personas. Y que sea el mejor aprendizaje que se llevaron de su escuela. Así que eso, muchachos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Y felicitaciones a todas y todos, ¿ya? Y solamente por un tema de formalidad voy a terminar la grabación de la clase, pero si alguien quiere decir algo más, este es el momento para que lo puedan hacer.